Ahora, una vez que inoculamos nuestros medios de cultivo, tenemos que darles a las bacterias las condiciones necesarias para su crecimiento. Entre ellos, pues, la incubación. La incubación necesita del uso de instrumentos especiales que tienen resistencias para regular la temperatura. En la mayoría de los casos en bacteriología clínica, la temperatura se ajusta alrededor de 37 grados centígrados, que es la temperatura a la que las bacterias están en nuestro cuerpo y por lo tanto es su temperatura óptima de crecimiento. Se les deja ahí alrededor de 16 a 24 horas y se les, en la gran mayoría de los casos, se les deja una atmósfera aerobia, es decir, tal cual nuestra atmósfera, el aire normal que nosotros respiramos y pues que es el aire que contiene la incubadora. Es muy importante que las bacterias cumplan estos parámetros, más bien que nosotros les ofrezcamos a las bacterias estos parámetros para que estén en condiciones de mostrar sus cualidades bioquímicas con las cuales las vamos a identificar y también podamos, por lo tanto, hacer su identificación y evaluar la resistencia que tienen antibióticos, que finalmente son los objetivos del trabajo de bacteriología. Recordarán esta curva, que las primeras fases del crecimiento microbiano son la fase de latencia y la fase de crecimiento exponencial. En las primeras horas vamos a tener la fase de latencia. Si nosotros no damos las condiciones adecuadas para las bacterias, esta fase de latencia se puede prolongar demasiado tiempo y entonces al día siguiente no vamos a obtener suficientes bacterias para hacer la identificación y posteriores procesos. En cambio, si logramos tener la temperatura adecuada, los medios de cultivo con los nutrientes adecuados y la atmósfera adecuada, alrededor de 16 a 24 horas vamos a estar ya en esta fase que es la de crecimiento exponencial, que aquí es cuando el metabolismo de las bacterias, es decir, todas las reacciones bioquímicas que llevan dentro de la célula, están en su mayor actividad. Y al ser así, precisamente podemos evaluar esa bioquímica que están llevando a cabo y por lo tanto identificarlas y evaluar resistencias a antibióticos. Si nosotros nos pasamos del tiempo, es decir, todavía 48 horas podríamos estar por aquí, pero si nos pasamos, entonces las bacterias empiezan a entrar en fase de muerte, su bioquímica ya no es tan activa, por lo tanto los resultados de las pruebas bioquímicas podrían ser confusos y nosotros podríamos empezar a ver las bacterias morir con mayor facilidad frente a los antibióticos y nosotros estaríamos diciendo que es una bacteria sensible, cuando en realidad no lo es, sino que ya venían medio muertas porque ya estaban en fase de muerte. Perdón, en fase estacionaria, donde ya hay un cierto número de bacterias muriendo. ¿Ok? Bien. En cuanto a la atmósfera, pues disculpen aquí esta duplicación, es atmósfera anaerobia y microaerofílica. Algunas bacterias pueden necesitar eliminar un poco del oxígeno que está presente. En el caso de las bacterias anaerobias, muy comunes en ciertas infecciones de heridas y en algunas infecciones muy difíciles, afortunadamente también muy raras, intestinales, podríamos estar teniendo la presencia de bacterias anaerobias como responsables. Las bacterias anaerobias son aquellas que no pueden respirar oxígeno. De hecho, si entran en contacto con el oxígeno, se mueren. Es muy difícil de cultivar, pero si en algún momento dado se requiere, se tiene que tener cierto cuidado con la recolección de la muestra y con la inoculación de los medios de cultivo. Y una vez que eso ha sido superado, la incubación se debe hacer en jarras de anaerobiosis. Estos son recipientes cerrados herméticamente. Esta tapa tiene una goma parecida a la de ciertos trastecitos para comida, pero pues obviamente la goma y estas pinzas de la tapa aumentan el hermetismo del recipiente. Tiene aquí una canastilla de metal donde caben todos los medios de cultivo inoculados, pero tienen también este sobrecito de aquí que contiene reactivos como ácido cítrico y bicarbonato de sodio, además de ácido carbónico. Este tipo de reactivos o esta serie de reactivos lo que hacen es generar dióxido de carbono e hidrógeno. El dióxido de carbono, por supuesto, pues evita
genera una atmósfera anaerobia, pero aquí lo más importante es el hidrógeno, porque el hidrógeno generado aquí va a reaccionar con el oxígeno del aire en presencia de un catalizador, que es una plaquita de paladio, un metal que está incluido aquí en la tapa de la jarra de anaerobiosis. Y entonces esto es necesario para que esta reacción se dé. En ese momento va a generar agua. Obviamente aquí se ocupan cuatro moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para generar 2 moléculas de agua. No está balanceada la ecuación, pero ustedes ya saben hacerlo. Ok, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que conforme va pasando el tiempo, el oxígeno va a ir decayendo y se va a formar agua. Esto hace que el oxígeno ya no esté disponible en la atmósfera al interior de la jarra y por lo tanto los microorganismos anaerobios perfectamente pueden empezar a crecer. Ahora vamos, les voy a pasar un poquito un video de otro lado. Ok, esta es una jarra de anaerobiosis. Aquí nada más pusieron una sola caja. Ya está inoculada. Aquí se ve el sobrecito donde están todos estos reactivos que van a generar dióxido de carbono e hidrógeno, y por acá arriba debe estar la plaquita de metal de paladio. Este papelito de aquí es un indicador, el cual cambia de color cuando el oxígeno ya no está presente. Y vamos a ver cómo la reacción que quita el oxígeno del aire dentro de la jarra empieza a generar agua, y esa agua se condensa en las paredes de la jarra. Por lo tanto, es muy importante que los medios de cultivo se encuentren siempre con la tapa abajo para que el medio quede arriba y por lo tanto no se contamine con las gotas de agua que pudieran caer. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Sí? Van a aumentar la velocidad de la grabación y podemos ver cómo se llena de agua alrededor y cómo va cambiando el papelito de color. Y eso es muy importante porque eso quiere decir que el oxígeno se está perdiendo y por lo tanto las bacterias anaerobias pueden empezar a crecer. En cuanto a la atmósfera microaerofílica, esta consiste en una atmósfera con una baja concentración de oxígeno y una alta concentración de CO2. Algunos microorganismos requieren estas condiciones en el aire que los rodea para poder crecer adecuadamente. Para lograrlo existen jarras parecidas a las que usamos en la anaerobiosis, pero dado que no es necesario eliminar por completo el oxígeno, puede lograrse de maneras mucho más sencillas y caseras. Por ejemplo, en el uso de grandes frascos con tapa de rosca, en los cuales se puede colocar los medios de cultivo ya inoculados y adentro del frasco también se coloca una vela y se enciende. Se cierra muy bien el frasco y la vela al hacer la combustión va a estar consumiendo el oxígeno del aire que quedó adentro del frasco. Cuando la concentración de oxígeno baje lo suficiente, va a llegar el momento en el que ya no va a ser posible la combustión. La vela se va a apagar y la atmósfera ya va a quedar baja en oxígeno y con una alta concentración de dióxido de carbono proveniente precisamente de la combustión causada por la vela. Entonces esto es mucho más sencillo y uno de los microorganismos más comunes que necesita este tipo de atmósfera es Haemophilus influenza, por ejemplo. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del video, que hayan aprendido y sobre todo que hayan logrado contestar las preguntas que estuvieron apareciendo en el proceso. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos pronto.